Bueno, a ver, chicas, primera cosa, ¿ya? Recordarles que este año, o este semestre mejor dicho, ya la asistencia no se corta en la semana 15, ¿ya? Se corta en la semana 17, ¿ya? Por lo tanto, hasta la última semana, antes de la época del examen, la asistencia corta, ¿ya? Por otra parte, recordarles que tenían un plazo para aquellos que tuvieran problemas de asistencia poder pedir o justificar su inasistencia, ¿ya? También les comenté de que los profesores este semestre la asistencia es automática, ¿ya? Y en lo personal me alivia harto, porque la verdad es que el que no le da consultarme, no le da consultarme. Así que por favor, no empiecen a mandar correos ni nada por el estilo. Ahora, yo entiendo y sé que lamentablemente los que están acá no tienen problemas de asistencia. Y justamente los que no están acá son los que lo más probable que tengan problemas de asistencia. Entonces, por favor, para que se lo hagan saber, porque en el fondo estamos en la semana 14, no queda la 15 y la 16. 2 semanas que no pueden faltar. Sobre todo aquellos que andan ahí que les sobran y se van a caer. Y las justificaciones, el reglamento, solo le sirven para dar una prueba de nivel. La próxima semana les voy a entregar el calendario de las últimas actividades del ramo. Ya estamos en la recta final de este semestre. Así que para que lo tengan clarito como ¿ya? Y después no tengamos problemas de que profesores que tengo 57, ya tengo 62. El sistema solito los tira para un lado y para otro lado. Así que venga poco más. Hoy día, en esta materia de buena práctica, nos vamos a empezar a concentrar en el tema de inocuidad como inocuidad del producto que nosotros estamos produciendo. ¿Dónde puedo ver yo o dónde puedo tener yo más riesgo del daño de comida o de causar que un producto sea o no sea inocuo? ¿Dónde tengo yo la mayor chance de que mi producto se contamine? Y ese producto se contamine y que pueda causar problemas a la salud. Porque ¿cuál es la definición de inocuidad? Acuro. Que no nos haga mal. Que no nos haga mal. No nos afecta a la salud del consumidor. ¿Ya? Y para eso, ¿dónde tenemos el mayor riesgo? Va a depender del tipo de contaminante. En el campo, la buena práctica, ¿quién nos va a estar llevando a disminuir qué cosa? El riesgo
por inocuidad, o de inocuidad, ya, por tema químico. Y básicamente, ¿por qué? Porque seguimos las recomendaciones de los envases, respetamos los tiempos de ¿Ya? las dosis, las carencias. Con eso estamos bajando. Pero recuerden ustedes que en algún momento vimos que esta cuestión había una matriz. Y esa matriz era identificar los peligros Evaluar riesgos. y evaluar los riesgos. ¿O no? Sí. De la NAICA. Entonces, con las buenas prácticas agrícolas, tengo que identificar mi peligro, sí. ¿Cuál es mi peligro con respecto a la inocuidad del producto? ¿Cuál es el peligro? El uso de pesticidas. Perfecto. Riesgo. Bajo, medio, alto, más alto que otro. Depende de nosotros. Ojo. ¿Cuál es la evaluación del riesgo? Es cuál es la probabilidad que ese peligro sea peligroso. ¿Ya? Y obviamente que si yo tengo un peligro y estoy aplicando productos químicos, mi riesgo va a ser muy amplio. Y lo que voy a tener que hacer yo como trabajador agrícola, ¿qué es? Evitar ese riesgo. Evitar ese riesgo. Disminuir el riesgo. ¿Ya? Los riesgos, ¿yo los puedo poner en cero? No. ¿Hacer desaparecer? No puedo. Prácticamente es imposible. ¿Lo puedo bajar a lo más cercano a cero? Sí. ¿Pero hacerlo desaparecer? No. Y les pongo el ejemplo de un cuchillo. ¿Qué hace el cuchillo? ¿Por qué es peligroso el cuchillo? Porque me puede cortar. ¿Cómo disminuyo ese riesgo? ¿O cómo hago desaparecer ese peligro? Transformándolo en un tenedor. Deja de ser cuchillo. ¿O no? Porque un cuchillo sin filo me sirve de algo, me sirve como producto. No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disminuir la probabilidad de que ese peligro me cause daño. Y siguiendo el mismo ejemplo, ¿qué se nos ocurriría hacer? ¿Qué se le ocurriría hacer para disminuir el peligro de cortarlo con un cuchillo? Usar guantes, ¿ya? ¿Ah? Capacitar como usar un cuchillo. ¿Qué más? Tener un modelo de cuchillo que disminuya los riesgos. Ya, súper futurista, pero ya. El monitoreo, ¿ya? Porque una cosa es capacitar y otra cosa es estar siempre arriba de lo que yo capacité para ver si lo entendieron y si lo están cumpliendo. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener. ¿Podría ser como usar máquinas? ¿Podría ser como usar máquinas? Usar máquinas. Sí, maquinaria en algunos casos. Ya, pero en tu caso. Ya, puede ser. Usar el pelapapa para no tener que usar el cuchillo para pelar la papa. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy buscando? Una alternativa. Pero porque yo estoy usando un pelapapa, el cuchillo dejó de ser posible que me corte. Con ese cuchillo me puedo cortar perfectamente. ¿Cuándo? Cuando esté sacando el pelapapa. ¿O no? Porque generalmente, ¿dónde guardamos el pelapapa? En un cajón donde hay más cuchillos. O hay otras cosas que me pueden hacer daño. Entonces, por mucho que yo pueda hacer, lo que yo estoy es bajando el riesgo. Pero no estoy quitándole el filo al cuchillo.
Porque si el tipo tiene un cuchillo, dejó de ser cuchillo. Está en su naturaleza de cuchillo cortar. ¿Ya? Es como tener una cuchara plana. ¿Me sirve de algo? Para nada. Tomar sopa con una cuchara plana refiere a una olla, ¿o no? ¿Ya? Imaginémonos que todos los riesgos los puedo controlar de alguna manera. Con todas las ideas que ustedes plantean. ¿Reduje a cero el peligro? No. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de haber hecho todo, tengo un gran problema. ¿Y cuál es ese gran problema? El factor. O sea, el pelado que va a pescar el cuchillo. ¿Ya? Entonces, yo no sé cómo va a reaccionar esa situación. Y lo capacité, bacán. Lo supervisé, bacán. Y si el compadre hoy día quiere terminar más rápido porque va a salir con la prueba. O quedó con una cita y tiene que salir más tarde. Polola, polole, pololo. ¿Quién me asegura que ese compadre, por hacer la cuestión más rápida, habiendo recibido una capacitación, habiendo supervisado esa capacitación, la ejecución, etc., no se puede mandar el control? Nada. Okay. Se puede mandar el control, se puede mandar. ¿Ya? Piensen ustedes y tengan siempre presente que el 99% de los incidentes laborales en una cadena productiva son acciones funcionales. ¿Se acuerdan que vimos acciones y condiciones? ¿Ya? ¿Y las condiciones las podemos solucionar? Sí, las podemos solucionar. ¿Ya? Pero las acciones, tengo tantas acciones como personas que estén trabajando en ese proceso, ¿o no? Y la realidad de todos nosotros, hoy día aquí, ¿hay gente que tiene que salir más temprano? Sí. ¿Hay gente que está con no sé qué? Sí. ¿Hay gente que está con mala gana? Sí. ¿O no? Entonces, ¿cómo yo reaccione con ese cuchillo? Va a depender de lo que está pasando acá. Hoy que tengo que salir de esto porque tengo que ver al doctor. Perfecto. Y se están trabajando con un cuchillo y tienen que pelar las papas. ¿La van a hacer con fácil? Sí. Y en buenas prácticas, nuestro mayor peligro es la contaminación química. ¿Quiere decir que no tengo contaminación biológica? Pero, ¿cuál es mi riesgo de ese peligro? Identificamos un peligro, aplicación. Evaluamos su riesgo, alto. Ok. Contaminación biológica. ¿Existe peligro de contaminación biológica? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál es el riesgo que se produzca esa contaminación biológica? Alto, medio, bajo, nulo. ¿Cuál es? ¿Por qué alto? Por favor, chicos, percúdanse y traten de seguir el pensamiento. Para que yo contamine biológicamente una fruta, ¿qué es lo que me tiene que llegar a esa fruta? Una bacteria. ¿Ya? Una bacteria.
¿Qué bacteria? Escherichia coli. ¿De dónde sale la Escherichia coli? Materia fecal. Medio de materia fecal. O sea, me tiene que llegar materia fecal arriba a una fruta. ¿Existe el riesgo? Sí. Pero ¿cuál es el, o sea, existe ese peligro? Pero ¿cuál es el riesgo? Muy bajo. Bajo. A diferencia de una hortaliza. Pero A diferencia, De una hortaliza. a diferencia de una hortaliza. ¿Ya? Y, es más, la hortaliza también podría ser baja. Y la fruta más baja todavía. ¿Y por qué podría ser baja la hortaliza? Porque en la hortaliza hay una norma que dice que yo no puedo regar con agua servida. ¿Ya? ¿O no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde puedo contaminar yo esa manzana de exportación de la bruja, de la Blancanieves, esa manzana bonita que era? Manipulación. ¿Y cuándo vengo a manipularlo? Post cosecha. No, o sea, de cosecha para adelante. ¿Ya? ¿no podría ser como antes de eso? Sí. O como, y no hay como... Y respondan usted mismo, Por plan. ¿cuánto antes podría tener una partícula de una feca arriba de una? No, yo digo como otra plaga quizás que no sea como el Escherichia coli en específico, pero pueda ser... No, estamos hablando de contaminantes biológicos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Pero por ejemplo, algunos bichos llevan bacterias o virus, pero no, eso podría Ya, llegar a... pero ojo, los virus de la planta a nosotros no nos causan problemas. No son enfermedades para nosotros, son enfermedades para la planta. ¿Ya? Las bacterias de las plantas son patógenos de las plantas. ¿Cuál es el problema de una Escherichia coli? Que la Escherichia coli es un problema de nosotros y que me puede llegar a otra persona por alguna cosa. Ese es mi riesgo. ¿Ya? Pero a ti te va a dar botrytis. No. ¿Cachai? Entonces, cuando yo estoy hablando de ese riesgo, estoy hablando y a mí me llegue algo que a mí me haga daño, como humano. ¿Ya? ¿Qué me puede causar daño? Que me llegue una Escherichia coli, que me llegue un tifus, ¿ya? Que son bacterias, que ¿dónde están? En nosotros mismos. ¿Ya? ¿Y por qué nos enfermamos de tifus? ¿Por qué nos enfermamos de cólera? ¿Por qué nos enfermamos de eso? ¿Ah? Por no lavarse las manos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo no lavándonos las manos? ¿No? ¿Ah? Falta de higiene. ¿Pero qué estamos haciendo con eso? Estamos llevando, cerrando el círculo. Sale por abajo, entra por arriba. Sale por abajo, entra por arriba. Sale por abajo, entra por arriba. Y al final, ¿qué va a pasar? Que cualquier descompensación que nosotros tengamos en la flora bacteriana, ¡pam!, se dispara. ¿Y eso nos produce una enfermedad? Eso no produce. Y ese es el riesgo que existe. Entonces, ok, tengo un riesgo por manipulación, por lo tanto ya el riesgo, el peligro está, el riesgo puede ser alto en el momento de cosecha. Pero ¿puedo tener ese peligro antes de la cosecha? También. ¿Y cómo lo puedo tener? Usando, no porque lo voy a tocar, sino que lo voy a tener por el agua que yo pueda estar aplicando. ¿Qué pasa si yo estoy aplicando con un agua con alto contenido de Escherichia coli? ¿Que cumple la norma? Cumple la norma. Pero ese alto contenido, cumpliendo la norma, ¿me puede contaminar la fruta? Sí. Y voy a tener un riesgo menor. ¿Por qué? Porque se supone que yo no uso agua contaminada con bacterias para hacer las aplicaciones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros somos capaces de identificar el peligro
y verle la magnitud que tiene, tenemos que actuar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta nueva etapa del curso, que es lo que tenga relación con la inocuidad del alimento. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos produciendo con buena práctica es la materia prima. Pero llegado de un momento en adelante, voy a tener mayor riesgo de contaminación de todas maneras. ¿Ya? Y les hago la siguiente pregunta, chicos. Y por favor aquí, hagan, corran el coágulo para que tengan la claridad correspondiente. Yo me he descrestado, perdonando la expresión, haciendo bien las cosas. ¿Ya? Ahora también. Y esas normativas, como comprador, como consumidor, yo lo voy a hacer valer en mi supermercado, ¿no? Porque ya ahí estoy comprando, o en la feria, o en el puerto de la vieja, de la esquina, qué sé yo, ya, o del viejo. ¿Ya? Como productor hemos hecho todas las cosas bien. Como supermercado hemos hecho todas las cosas bien. ¿Qué pasa con el manoseo de la fruta y de la verdura en los supermercados? Esa persona que pasó de la pega, ¿cuántos de nosotros nos vamos de aquí y pasamos a comprar algo de los ¿Se lava las manos en el supermercado? No. ¿Y de dónde vengo? Del metro, de la calle. Y para no sacarme la mugre en el metro, ¿qué es lo que hice? Pasamano. Me afirmé el pasamano. Y ese pasamano, aparte de los pasamanos de la estación Baquedano de aquí de Pobre, que funciona, es una mugre. ¿No? Es mugre, ¿o no? Por lo tanto, yo he hecho todas las cosas bien, pero me falta algo. Y que como consumidores también deberíamos tener conciencia de eso, ¿o no? ¿Ya? Muchas veces, ¿de qué nos preocupamos? De la calidad del producto. Yo tengo cerca de mi casa un supermercado, ¿ya? Donde ayer, yo siempre estoy fijando en la verdura, de formación profesional. Alcachofa, negra y deshidratada. El palo, unos palos todos granulosos, secos. Verdura de la cuarta gama. ¿Conocen la verdura de la cuarta gama? Es lo mismo que la vieja vendía en la feria, ya que ahora le pusieron cuarta gama y ilegal. La vieja antes la inflaba y amarraba y le modificaba el ambiente, le echaba CO2, bajaba el oxígeno, el después. Pero eso no se hace. ¿Ya? Y hoy día, ¿qué es lo que se hace? Se profesionalizó. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tengo? Una marca relativamente prestigiosa, ¿cierto? Que vende la ensalada lista para consumir. Perfecto. El apio negro, el repollo negro. Y está en la ¿cómo se llama? En la góndola del supermercado. Y eso es lo que yo me puedo comprar. Entonces, si no somos como consumidores capaces de exigir calidad, ¿cómo vamos a ser capaces de exigir inocuidad? Le estamos pidiendo al agricultor, al pequeño agricultor, que se preocupe de buenas prácticas.
que genere un producto, ¿ya? O produzca un bien y no con buenas prácticas. ¿Cuáles eran los tres lados del triangulito de las buenas prácticas? Acuerdo. ¿Cuáles? Acuérdense que había un triangulito, al medio había un circulito que decía B, A. ¿Ah? Los tres vértices de esos triángulos. De ese triángulo. Recuérdense ya del pretérito, o sea, estamos hablando del principio de semestre. O sea, yo entiendo que vamos a hacer un esfuerzo por recordar algo así, pero es una base de lo que ustedes tienen que saberse para toda la vida de una buena práctica. Búsquenlo en la primera página o en la segunda página. ¿Cuál es el triangulito? Si dice uno, yo me acuerdo de los otros. Yo lo escribí en otro cuaderno. Mientras no diga inocuidad o trazabilidad, está bien. Inocuidad. Medio ambiente. ¿Qué más? Alimentación y seguridad. ¿Ah? Bienestar y seguridad. Bienestar y seguridad de los trabajadores. Los trabajadores. Inocuidad. Esas son las tres cosas que yo busco con las buenas prácticas. Si no saben eso, estamos tan perdidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la base de las buenas prácticas. Y yo les decía que la calidad, antiguamente, ¿consideraba alguno de estos tres puntos? No. Ninguno. ¿Qué es lo que buscábamos de una manzana? La más roja, la más grande. La más roja, la más grande y más encima, la más brillosa. ¿Cómo le sacaba brillo? Con cera. Con cera. Con escupo. Discúlpeme que me ríe, Eduardo. El escupo y el pañito. El escupo y el pañito. Así le sacaba brillo. ¿Nunca vieron en las esquinas estas personas que venden rosa y que la venden con unas gotitas? ¿Cacharon cómo le llegaban las gotitas al pañito que no falta? No. Con agua y le ¿creen que le hacían con un Aspersor. con un aspersor? No, las piezas. ¿Ya? Y el viejo que limpiaba las manzanas, y quedaba una manzana el después. ¿Y qué hacíamos? De hacha a esa manzana. ¿Por qué? Porque era limpia. Se veía bonita. ¿Ya? La calidad entra por la vista, por lo tanto, viene brilloso. ¿Ya? Y cuando nos adentramos al tema de las buenas prácticas, dijimos ya no solo en la calidad del producto, ¿ya? Que inclusive esa manzana tan grande, tan bonita, podría ser enferma de venenosa, ¿o no? De un sabor poco dulce, o de un sabor poco balanceado entre la acidez y el dulzor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que entró a funcionar? Buenas prácticas. ¿Y qué hacemos con las buenas prácticas? Metemos inocuidad, o sea, el viejo ya no le puede sacar más brillo con el escudito y el pañito. ¿Ya? Medio ambiente, que ustedes son una generación ecológica. Ustedes son una generación que el impacto al medio ambiente es tema. ¿Ya? Y cuando ustedes tengan descendencia, su descendencia va a tener una conciencia del medio ambiente aún mayor. Y eso
es lo que ve uno con mi papá, conmigo, con mi hijo. ¿Ya? ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué mi papá, no sé, fumaba dentro de la casa? No había conocimiento de la salida. No había conocimiento. No era ni peor ni mejor ni peor. Es que no había conocimiento. ¿Y qué más no había? Que hoy día son los reyes. La instantaneidad en la comunicación. Entonces podemos funar a alguien, podemos tener acceso a información mucho más rápido de la que se tenía antes. Y empezó a ser tema el medio ambiente. ¿Por qué? Porque empezó a ser una limitante. Y cuando empieza a ser una limitante, chuta, hay que hacer algo. ¿Ya? Entonces, la generación de mis papás es una generación donde no era tema. En mi generación es una generación donde se empezó a trabajar con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se empezaba a hacer una limitante. Y en la de ustedes son los que más conciencia tienen. Ustedes son los que más, ¿cómo se llama? Más metido en su chip, traen cuidado con el medio. Y su descendencia, si ustedes la traen metida en el chip, la otra de los que sigan la van a traer en el ADN. ¿Ya? Y eso es cuidado del medio ambiente. Y por eso lo incluimos. Y otro factor que cuando hablábamos de calidad lo pasaban por el agua, o sea, ni siquiera lo pasaban por el agua. No existe. Es la seguridad del trabajo y el bienestar del trabajo. No existía. Vale. ¿Se acuerdan cuando le mostré el refrigerador del campo? La botellita amarrada con el agua de la aceite, para que se lo tuvieran ahí. Y esa agüita que bañaba la botellita, ¿cómo es? En el mejor de los casos, agua gris. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿ya? Cuando nosotros nos metemos a las buenas prácticas, vamos a empezar a tocar otros temas, pero este tema de inocuidad va a ser también un tema relevante. Pero el concepto de buenas prácticas agrícolas, su responsabilidad frente a la inocuidad llega hasta un punto. Y de ahí para adelante, la inocuidad no tiene que ver otra. Mi inocuidad, yo me tengo que preocupar hasta la cosecha, sea inocua. De ahí para adelante, ¿quién se tiene que preocupar por esa inocuidad? El técnico. Porque va a ser un proceso. Nosotros, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Alimento. ¿Qué es lo que estamos produciendo? Alimento. Pero ese alimento se va, como yo lo corté del árbol, se va directo a Japón o a la China. No, pasa por un proceso. ¿Ya? Y venden un producto X. Entonces, todos los mercados tienen esos mismos requisitos. Y lo mismo en Marte. Si yo quiero mandar una cuestión a la China, así era la cantidad de cosas que tengo que hacer. Y si quiero mandar una cuestión a Europa o a Estados Unidos,
son mercados que tienen exigencias distintas. ¿Cuánto es el muestreo de Europa en la ciruela? Apelando a la memoria del mar, ¿no? ¿Cuál es Europa? ¿Cuál era? ¿Ah? ¿De Estados Unidos? ¿De Europa? Ah, de Europa era la raíz cúbica 50%. ¿Cada cuántas cajas? Cada 1000. No, 15.000. 15.000 espacios. ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Que la raíz cúbica de 15.000 era 26 como y tanto, 24 como y tanto, quedan 13 cajas de. En Estados Unidos, esa misma fruta, ¿cuántas cajas teníamos que llevar? Mínimo 10 envases. Mínimo 10. 149. ¿Ya? O sea, con 10 cajas, check, punto. ¿Y en China? El 1%. ¿Y el 1% cuántas cajas significaban? ¿De 15.000? $150. 150 cajas, 10 cajas, 13. ¿Ya? A un mercado. ¿Ya? Ojo con una cosa. En el listado del SAC, Estados Unidos fresco sale como USDA, no sale como Estados Unidos. Lo caché, pero puede estar en el día. Entonces, ojo, los mercados tienen exigencias. Y esas exigencias son un poco las que hoy día vamos a revisar. Y esas exigencias son las ISO, esas exigencias son TESCO, son NeoLoGA, esos requisitos también entran en la producción final. Que me certifique que el producto cumple con ciertas normas. No es más que eso. Y esa es la certificación. ¿Se acuerdan que la otra vez comentábamos, ¿cierto?, de que la más aplaudida en el ENADE era la Contralora, la doble victoria? Y la más aplaudida por hacer la pena. ¡Wow! ¡Qué grande! A nosotros nos felicitan por la pena. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Cuál es el máximo reconocimiento de la pena? El sueldo. Ni siquiera eso. Es el reto cuando hacemos mal las cosas. Pero cuando hacemos bien las cosas, para eso nos pagan. Y cuando nosotros metemos a buscar, a hacer auditoría, ¿qué es lo que estamos buscando? Que la pena salga bien. ¿Se acuerdan de ese mono que vimos en la clase pasada, donde salían los ejecutivos diciéndole al gallo, hasta triste porque no encontró ninguna? Viejo, si eso es lo que vamos a la auditoría. El proceso tiene que estar tan bien andando que no tiene que ser tema. Y no encontramos nada, no tiene que ser tema. Ojalá no encontremos nada. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, estos temas tienen que ver ya más que con el medio ambiente, que con la seguridad de los trabajadores, ¿ya? Tienen que ver más con la inmunidad. Entonces, y son requisitos que los sistemas o que los mercados
no se impone. ¿Ya? Y que cuando nosotros tenemos certificación TESCO, o tenemos una certificación orgánica, o tenemos una certificación de una ISO, ¿qué nos hace como empresa? ¿Ah? ¿Tiene alguna ventaja ser ISO 9000? ¿ISO 22000? Tiene más prestigio, más. Le da más pelo. Hizo. Es un respaldo, pero ¿en qué lo usa la empresa? Para diferenciarse de la competencia. Yo estoy hecho ISO. No, yo estoy hecho B. Yo estoy hecho ISO, ¿o no? ISO 9, cumplo con la ISO 9000. ¿Se han fijado en un bus que tiene así un letrero que dice cumple con la ISO 9000? ¿Cuándo vamos con los requisitos de importación de Chile para conseguir productos frescos? Exacto, Exactamente. pero como importación. Entonces, cuando nosotros metemos a la ISO no son otra cosa que un sistema de gestión, de aseguramiento, de área. ¿Ya? Eso es la ISO, sistema de gestión. Ahora, ¿qué es lo que tiene cada ISO? Un apellido. Y ese apellido es un número. Y ese número me va a estar diciendo de qué es ese sistema de gestión. Y en el caso que nosotros nos convoca, son las ISO 22000. ¿Y qué son las ISO 22000? Son sistemas de gestión de calidad que aseguran de la seguridad alimentaria. O sea, para yo cumplir, si yo tengo ISO 22000, yo estoy certificando que mi producto es alimentariamente hablando cierto. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros metemos a ver estas normas ISO, ¿ya? Lo primero que tenemos que pensar, ¿cierto? Al igual que las buenas prácticas y todo el resto, y esto ustedes ya lo vieron y lo conocieron en alguna vez en el curso, ¿ya? Son normas orientadas a ordenar la gestión de la empresa, es a ordenar mi sistema productivo. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con que el producto que salga sea bueno, que sea seguro para la alimentación humana. ¿Ya? Y esto, ¿qué es lo que nos está dando? Reconocimiento y aceptación a nivel institucional. Y nosotros cumplimos la ISO, ¿ya? Y dejamos de ser ese individuo individualista que produjo algo en Chile. Yo con una ISO puedo venderle a cualquier parte. ¿Por qué? Porque soy reconocido internacionalmente a que estoy haciendo bien las cosas. ¿Ya? Y ojo, ¿cuál es la primera norma que tenemos que cumplir? ¿Cuáles son las primeras normas que tenemos? ¿Lo vieron ustedes en su evaluación en el trabajo que acaban de hacer? ¿Qué es lo primero que tenían que ver? ¿Higiene? ¿Ah? ¿Higiene? No. O sea, eso era los puntos. Pero ¿qué era lo primero que teníamos que fijarnos? En la normativa vigente. Esa es la rectora. ¿Ya? Si lo primero que nos juntamos un grupo de personajes, lo primero que dijimos, ok, vamos a normar, vamos a ponernos de acuerdo, esas son las normas, ¿ya? Pero la primera norma que ponemos es que tenemos que cumplir la ley en el país de origen. ¿O no? Oye, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a contratar a los chicos menores de 16 años. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Ya? Estamos todos de acuerdo. Barato, cabros chicos, barato, no podemos explotar, ¿ya? Buscamos un
es el primer problema que nos vamos a ver enfrentados con eso? ¿Ah? Problemas legales. Porque en Chile hay una ley que prohíbe la mano de obra infantil. Hay una legislación que dice que si yo quiero trabajar con un cabro chico, tiene que ser máximo menor de, o sea, mayor De 15. menor de 18 y mayor de 16. De 16, ¿ya? Y que tiene que tener una aprobación o un permiso notarial del padre, tutor o representante, lo que sea. Ok, ¿cuál es el cabro más chico que podemos tener trabajando? Es ese cabro entre los 16 y los 17 años, digo los 18, con permiso notarial, con permiso del padre, de la madre o del tutor. Pero es que nosotros nos pusimos de acuerdo, vale hongo que nos hayamos de acuerdo. ¿Y por qué? Porque hay una normativa de la ley. Hay una normativa de la prueba, del trabajo que hicieron ustedes en la evaluación, ¿ya? De lo que he corregido, de acuerdo, ¿ya? No aplica productos fitosanitarios. No aplica nada de productos fitosanitarios. ¿Y por qué no aplica? Porque somos una institución dedicada a la educación. Esa era la justificación de la lenguaje aplicabilidad. Si yo tengo un envase con fitosanitario, con un producto fitosanitario, independiente de lo que yo haga con el envase, ¿tengo que cumplir con la normativa vigente? Sí. ¿Y qué me dice la normativa vigente? Que tengo que tener un lugar de almacenamiento que cumpla con esta característica, que sea así, así, ¿o no? Por lo tanto, independiente si yo quiero tener, como tengo en mi caso, un jarrón de la dinastía Ming, al lado quiero tener una botella de pesticida, ¿ya? Esa botella de pesticida no es una decoración. Por lo tanto, tiene que tener y cumplir con la normativa vigente. ¿De quién? Del país. ¿Cuál es la normativa que no podríamos saltar en el caso de ello? Porque solo se usa con fin educativo. ¿Cuál creen ustedes en su cabeza que podríamos decir que ya no? La fecha de vencimiento. Son Digamos, para. el producto que está vencido. Es para fines, es para exposición nomás. ¿Ah? Eso nos dijeron que estaban vencidos porque eran para exponer y mostrar los productos Bueno, más que para usarlos. ¿Y qué hago yo con ese producto después más encima vencido? ¿No? Se queda en la vitrina. Se queda en la vitrina por siempre, como los sándwiches del centro. Se han paseado por el centro y han visto esos sándwiches donde la mayonesa está chorreada, están verdes claras, y dale ganas de comer un sándwich. ¿Cuáles serían las cosas que podríamos sacar? La aplicación. ¿Por qué? Porque no aplicamos. Porque eso sí que no es aplicar. ¿El viejo usa mascarilla? No. ¿Por qué? Porque no aplica. Perfecto. No aplica. Perfecto. ¿Entraron a la bodega de fitosanitaria? Sí. ¿Entraron con mascarilla? No. ¿Entraron con guantes? No. ¿Qué capacitación tienen para entrar? Y fíjense que para muchos cumple el uso de EPP en el laboratorio. Y les doy por firmado que si lo acompañan con Pablo, ¿ya? Con suerte les pasa el igual. Sí, ¿Qué pasa? ¿O no? ¿Juan Pablo usó mascarilla?
No. No, sanitario, sí. pero fíjense que están capacitados para y aprueban la capacitación. Ustedes la aprobaron. Ustedes la aprobaron. ¿Tienen capacitación? Sí. ¿Y qué me decía la Natalia hace un rato atrás con la capacitación? ¿Qué fue lo que me dijo usted, Natalia? Buen italiano. Entonces, si el Pablo entra sin mascarilla, no me pueden venir a decir que cumple con el uso de EPP. ¿Por qué? Porque para entrar a la bodega, la normativa vigente en Chile exige que la persona entre con los EPP. ¿O no? Pero en ese caso, es el mismo que tendría que monitorear en ese caso si es certificado nacional. Ustedes lo están monitoreando. Ustedes en la certificación, en la auditoría que hicieron, ese punto no cumple. Por eso es una pregunta. Si yo hago un trabajador y yo tengo mi responsabilidad de hacer la misma auditoría interna que se hizo en el DUO, yo trabajo en el DUO, y ya, me lleva esta persona ese día a la bodega, cumple con ciertas normas y otras no, pero yo me doy cuenta que cualquiera puede entrar, incluso yo a la bodega. No cumple. No cumple. No cumple Está abierta. porque uno de los temas de que cumpla la normativa es que dice que la bodega tiene que estar con llave, Sí, me canso. ¿ya? Tiene que tener un letrero de acceso restringido, Claro, solo solo personal autorizado. personal autorizado. ¿Por qué están ustedes? ¿Quién los autoriza a entrar? Y cumplen con la normativa. ¿Se dan cuenta? Que uno tiene que ver debajo del agua, porque en el fondo esas cosas hacen que no se cumplan. Pero, ¿dónde se escuda la empresa? Y ojo, ese escudamiento que tiene yo diciendo que es porque es una institución educativa, es lo que se van a encontrar en la empresa. Oye, no, pero es que esa cuestión nosotros no la usamos hace tanto años, está ahí, quedó ahí por acá. Ni nos acordamos. Mayor, ¿cómo se llama? Falta. Porque si eso está ahí, que ni se acordaban, oye, hay un incendio en Pique. ¿Qué es lo primero que le tiene que pasar a los bomberos? ¿Ah? No, el estado de producto claro. Lo primero que a uno le enseñan en un curso de control de fuego, ¿qué es lo que es? Que hay extintores clase A, B, C, D, K y otros. ¿Y para qué te enseñan eso? Para saber cómo apagar el fuego. Los ¿Para peligros. saber cómo apagar el fuego? ¿O para saber qué fuego puedo apagar? Ah, ¿está hablando de los extintores o Sí, de los los...? tipos de extintores. Ah, ya. ¿Ya? Un extintor clase K, ¿para qué me sirve? ¿Cuál era el que? ¿Acá? Me acuerdo de los químicos, los polvos, los... Es que me acuerdo del K porque es súper loco. Una vez estaba incendiando un restaurante chino. ¿Ya? ¿Y por dónde partió el incendio? Por la campana. Y los extintores K son para apagar fuego provenientes de la cocina, de kitchen. Por eso me quedo... Sirven para Gracias. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un fuego que parte por la campana de mi casa o por la campana de mi negocio, ya no puedo estar apagándolo con un clase A o B. ¿Ya? Sí. El ABC. No los conozco. ¿Cuál es la ventaja de un extintor ABC? Es polvo seco. Te mato como tres Quema pájaros todo. de un tiro. Listo. Ya no me acuerdo de trabajar en un hospital. Pero- No teníamos eso. Deberían tener. Tengo que tener esa información.
Porque adentro de la bodega de fertilizantes, ¿con qué productos se encontraron? ¿Entraron a la bodega de fertilizantes? Sí, Sí. ¿Qué producto había? nitrógeno, había muchos polvos. Había muchos polvos, perfecto. ¿Ah? ¿Con qué hace la pólvora? Nitrógeno. Y tiene luz adentro. O sea, esa cuestión puede explotar. No le tengo que avisar al bombero que si está incendiándose esa bodega, hay tales productos adentro de esa bodega. O porque soy una institución de educación y me exime. No me exime. Entonces, ojo, porque muchas veces la institución a la cual nosotros estamos haciendo la auditoría nos va a tratar de vender la pescada. No, esta cuestión yo no la uso. No, esto está aquí guardado. ¿Alguno de ustedes al lado del jarrón tienen una botella de pesticida? No. ¿Y por qué vamos a tener que tener una botella de pesticida porque es educacional? Vamos a tener que tener una botella que no cumpla los estándares mínimos impuestos por la ley. Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, existen muchas ISO y que obviamente que estas ISO tienen que actualizarse periódicamente. Todo el proceso de calidad, de gestión de calidad, es un proceso dinámico. ¿Y qué significa un proceso dinámico? Que está cambiando día a día y tengo que tener las revisiones. ¿Ya? Y estas ISO agrupan ciertas categorías, ¿ya? O familias, o series, y tienen una nomenclatura específica para cada uno. Y es así como cuando yo hablo de la ISO 9000, de la ISO 9000, ¿ya? Estoy enfocado a una cosa de calidad. El enfoque es un sistema productivo de calidad. ¿Ya? ¿Qué calidad? Que el producto sea de calidad. ¿Ya? O calidad intrínseca. ¿Y qué es lo que buscamos? Homogeneizar los estándares de calidad. ¿Alguien ha trabajado en packing? No. En packing, los pallets, ¿cuántas cajas llevan? ¿Alguien sabe? Créanme que son como 104. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el productor sacó 150 cajas? Armaron un pallet y le quedaron 40 y tantas de pucho. Así le llaman en el caso. ¿Cómo le llaman? Pucho. Puchos. Los puchos son unos palecitos que están ahí incompletos. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia que tiene? Que para exportarlo no voy a estar mandando 100 puchos. ¿Y qué es lo que hago? Un solo palet con todos esos puchos. ¿No? Entonces, generalmente un palet va identificado con un productor. Martín Batalla. Perfecto. Pero hay unos que van identificados con muchos productos. ¿Y por qué van identificados con muchos productores? Porque armaron, consolidaron una carga con todos esos productos. ¿Y por qué los puedo mandar todos juntos en un solo palet? Los míos, los de la Sandy, los de Lucas, los de Julián. ¿Por qué no podemos mandar? Con la trazabilidad, no se podría saber cómo, en el caso de algún problema, identificar de dónde viene el error. Ya, pero la pregunta es otra. ¿Por qué puedo juntar esos pares? ¿Por qué los puedo juntar? ¿Por qué los puedo juntar? ¿Por qué puedo consolidar uno con la mía, con la tuya, con la de él, con la de él? Porque todos cumplen los mismos ¿La estándares. cooperativa? Porque tienen homogenizados los estándares de calidad. ¿Esa fruta pasó por una línea de selección? Sí. ¿Fue seleccionada toda por los mismos criterios? Sí. Sí. ¿Ya?
Hay calibres que son por peso. Las paltas van pasando con una cinta, con una cucharita. Y la botan. Y la botan. Y la botan. Todas las paltas que cayeron en esa línea, ¿ya? Todas esas paltas tienen la misma calidad. Pesan los mismos gramos. Tienen tan libres de problemas de patógenos, tan de placa, tan libres de placa. Están no sé qué, están no sé qué. Entonces, se dan cuenta como yo puedo homogeneizar y estandarizar gracias a esta normativa. ¿Ya? Y la ISO 9000 está orientada a la satisfacción del cliente, que la calidad cumpla con lo que hace que dé satisfacción a ese cliente. ¿Ya? Y todos los productos que se produzcan bajo esa ISO o esa normativa va a cumplir la misma calidad. ISO 14000. ¿A dónde nos lleva esto? Nos enfoca a la gestión ambiental. ¿Ya? O sea, ¿cómo estamos haciendo nuestro sistema productivo con respecto a los potenciales peligros al medio ambiente? Y lo mismo nos va a pasar con la ISO 45000, que hacia dónde está orientada es hacia la seguridad y salud y seguridad laboral. ¿Ya? O sea, yo estoy certificado por la ISO 45000 y ¿qué es lo que estoy asegurando? Que yo cumplo con los mismos estándares de salud y seguridad laboral que tiene esa y esa otra empresa que tiene todo ISO 45000. ¿Entiendes? Y finalmente llegamos a la ISO 22000. ¿Ya? Y esta ISO 22000 es la ISO que tiene que ver con la sanidad y seguridad alimentaria o inocuidad. ¿Ya? Puede ser que una empresa tenga reconocido o tenga certificación ISO 9000, 14000, 45000. ¿Se puede dar esa solución? Sí. ¿Por qué? Porque son apartados independientes. Son cosas independientes. Y son puntos ya que yo puedo estar preocupado de la seguridad del trabajador, puedo estar de la calidad, viendo desde el punto de vista consumidor y puedo estar metido en el medio ambiente. Ok, cumplí con las ISO que tengo que cumplir. ¿O no? Entonces, cuando nosotros metemos a esta, que es la mejor, o sea, no es la mejor, es la que mejor nos representa desde el punto de vista de la producción de fruta, que es un alimento, ¿ya? Son normativas internacionales que fijan los requisitos para todas las empresas, ¿ya? Desde la A hasta la Z. Y básicamente está metido en lo que tiene que ver de tal. Y eso nos da una certificación internacional. ¿Ya? Y aquí está metido la HACCP, la buena práctica de manufactura, etc. ¿Ya? Recuerden, ¿qué era la HACCP? En español fácil. A ver, control de peligro. Pasa puntos críticos. Eso es buscar cuáles son los puntos críticos. ¿Se Pasa. acuerdan que la primera vez que tuvimos una actividad en PICE con este ramo hicimos un diagrama de flujo? Y en ese diagrama de flujo la idea era identificar cuáles eran los posibles peligros que teníamos. Y esos posibles peligros hoy día, ¿cómo los llamarían? Puntos críticos. Puntos críticos. Así de simple. ¿Ya? Entonces, yo esto lo enfoco
tomar las medidas de control de acuerdo al análisis de riesgo. Puedo seguir con la planificación, con la documentación mejorada, ¿cierto? Con la gestión del sistema de programación de requisitos esenciales, ¿ya? Un enfoque sistemático y proactivo para identificar los riesgos, ¿ya? O sea, es estar sobre el problema, ver dónde puede ser, dónde puede estar el peligro de contaminación química en el parque. ¿Puede haber contaminación química en el parque? Sí. ¿O no? Sí. Ahora, ¿es menos factible que ese producto? Sí. Es menos riesgo. Pero en la inversa, una contaminación biológica en el patio es mucho más factible. ¿Por qué? Obvio. Insisto, el factor humano es un factor súper complejo de manejar. ¿Por qué? Porque son muchos. Basta uno que pueda hacer enfermo y me puede contaminar el sistema. Y ese enfermo, que muchas veces necesita trabajar y que le pagan al día, ¿tú crees que el viejo va a decir que está con colitis? Porque si dice que está con colitis, lo van a dejar afuera del sistema. ¿Y qué significa que lo dejen afuera del sistema? Tiene que haber un trabajo. Y eso es plata. ¿No? Entonces, todas esas cosas te van complejizando el control de los quehaceres de esa persona. Yo obviamente también, básicamente, ¿por qué llega la entrevista al flujo? Por higiene de los trabajadores. Nada más. ¿No? Si el baño no está metido en medio del patio. El problema es que la gente va al baño y no se lava la mano y vuelve al patio con la mano sucia. Y tengo un viejo parado todo el día en la puerta del baño viendo si se están lavando todas las manos para entrar a la casa. Entonces, ¿a qué tengo que apelar? A que los capaciten, a que nos dicen entender cuál era la importancia que tenía que ellos se lavaran las manos. ¿Ya? Estoy súper preocupado de que el agua no esté en lugar soleado porque se produce la descomposición, que se okay. ¿Cuántas veces en el campo la botella pasa días? ¿Cuándo la cambia? ¿Cuándo se acaba? Entonces, cuando yo trabajo con mucha gente, el tema se me complica. ¿Cuál es la cadena alimentaria donde nosotros nos tenemos que preocupar? De la A a la Z. Y pasa por la producción primaria, los fabricantes de compuestos, los procesadores, el procesamiento de alimentos, ¿cierto? Los transportadores, o las empresas transportadoras, los partes de almacenamiento. De todos estos puntos, ¿cuál es el menos probable de que tenga una contaminación biológica? Yo creo que los productos primarios, porque, o en el almacenamiento, porque ya está
eso es menos chance de tener un problema de performance. Lo que sí tengo una pregunta, ¿a qué se refiere con fabricantes o Los que llevan los cartones, los que llevan el papel, los que llevan Ahora ya entonces yo creo que el almacenamiento igual como el almacenamiento. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay algún disidente? ¿Puede repetir la pregunta de nuevo? Puedo repetir la pregunta. ¿Cuál de esos 5 procesos que tenemos ahí podría ser considerado como el menos probable de que se me produzca una contaminación? ¿De cualquier tipo? Biológico. ¿Primario? Primario. ¿Qué dice usted? Transportador. Transportador. Ahí se va incluyendo. ¿Por qué? Porque eso es una cosa rápida. ¿No es? ¿Qué pasa con el almacenamiento? Lo que decían de almacenamiento. ¿Qué pasa si la cadena de frío le pasa algo? Ocurre una reacción en cadena con toda la... Y si yo tenía una mísera bacterista que estaba por ahí dando vueltas. Se multiplica... Es cierto, hay menos riesgo. ¿Ya? Pero hay un poco más riesgo. Y si yo quiero ver esto desde el punto de vista de riesgo químico, inocuidad química, ¿dónde me voy a tener que centrar? En la producción primaria. En la producción primaria. Eso es la producción primaria. Y eso son las buenas prácticas. ¿Ya? Entonces tengo que tener en consideración que no solo estos 5 factores, no se queden con eso, estábamos analizando esos 5, pero también hay otros. Material de envasado, agentes de limpieza, desinfección, ingredientes, aditivos que se le echen. ¿Ya? Oye, la fruta hay que bajarle, a la cereza hay que bajarle la temperatura apenas llegue el pan. ¿Y con qué se la baja? Cámara de frío. No. ¿No? ¿Con agua? Más violento. No, perdón. Tiene que ser más violento. ¿Con qué? Agua. ¿No Y se eso hincha? es el hidrocooler. ¿Ya? Pero- El hidrocooler, lo primero que llega a la cereza del camión pasa por una ducha de agua fría. ¿No se hinchan? Pero uno. ¿Ya? Pasa. Y con eso baja la temperatura. Pero esa agua tiene que ser súper limpia, ¿o no? Basta con que esa agua esté contaminada con alguna cuestión y me puede dejar en fuego. Hay veces que la usan con fungicida para controlar el efecto de hongo. ¿Ya? Entonces, ¿tengo chance? Tengo chance. ¿Ya? Los proveedores de servicios. Oye, no se lavan las manos los proveedores de servicios que no falta que me va a contaminar algo, ya la señora del aseo tiene que cumplir los mismos requerimientos que la vieja que está empacando, o el viejo que está empacando, ¿o no? De lavarse las manos, de andar con el pelo tomado, ¿no? ¿Quién se entiende? Los fabricantes de equipo, ¿qué tipo de riesgo de contaminación podríamos tener causa de los fabricantes de equipo? ¿Verdad? Pero el fabricante que tiene que ver con la limpieza en sí, porque eso tiene que estar más dado por el equipo de acero y el nano que tiene que ver con No podría ser. ¿Qué podría tener? ¿Ah? ¿Y qué problema en el envasado? lo limpia o algo lo desinfectan. ¿Se acuerdan que ya le mostré una malla de cebolla? No. En esa malla de cebolla venía un tornillo. ¿A quién es más fácil que se le caiga un tornillo? ¿Al jefe o a la máquina?
Entonces, ¿qué peligros me van a aumentar con los fabricantes de equipos? Los peligros de contaminación física. ¿Puede haber una astilla de una parte de la máquina que se le cayó? Sí. Y eso es un problema del fabricante del equipo. O de la parte de mantención, sí. Entonces, tengo que ver. Creo que en esos casos la demanda cae a la empresa de la fabricación del equipo. A ver. ¿Quién es el responsable? El fabricante del equipo. ¿Ya? Y recuerden que con la trazabilidad nosotros andamos buscando culpables. No. La Doro Piperia anda buscando el culpable que daba las licencias trucho. O anda buscando que la pega no se está haciendo bien. Entonces, yo no ando buscando culpables. Yo lo que estoy buscando con una auditoría es ver que las cosas se estén cumpliendo. Y con la trazabilidad frente a un problema, yo puedo ir viendo dónde se produjo el problema. ¿Y qué tengo que hacer en ese punto? Capacitarlo, mantención. Ahora, si tú te quieres ir a las manos, al cacho limpio, lo más seguro es que la cadena de supermercado va a decir, ¿sabes qué? Este es un tornillo de la máquina de packing, ¿ya? ¿Qué se cayó? Yo no tengo mucho. Si quieres pelear, vaya a pelear con el packing. ¿Y el packing qué te va a decir? Si quieres pelear, vaya a pelear con la fábrica del packing de China. Porque por un problema de diseño de la máquina se cayó su nombre. Entonces, la vuelta que te vaya a dar para ir a pelear con la máquina de China, el tema está más que en la demanda, es cómo mejorar esto. Y es que la empresa fabricante en ese equipo diseñe el tornillo de otra forma para que no se caiga. A mí me ha tocado ver en algunas maquinarias donde la cabeza del tornillo está justo donde pasa un martillo. De tanto golpeteo, se va a soltar. Entonces, ¿cuál sería la opción? Ponga por último el tornillo otra vez. Pero ya eso es un diseño de la máquina. Yo no puedo interferir a la máquina. Entonces, ojo con el concepto de la demanda. Nosotros buscamos con la trazabilidad por dónde se produjo el problema, qué medidas correctivas podemos hacer frente a una unidad. Ahora, tú como consumidor estás en toda la libertad de demandar eso, pero en esa demanda se van grabando las manos. Los principales elementos que yo tengo en mi nota, tengo que fijarme en el alcance, en las normativas, ¿ya? En los términos de definición. ¿Ya? ¿Qué significa tal palabra? No tengo idea. Me voy a las definiciones y ahí me lo es que yo entendí que la ampolleta era una cuestión que se ponía en un soquete. No, una ampolleta también es un tubo flexo. Pero está clarito en los términos de definición. Ahí me aparecen todas las palabras, o deberían aparecer todas las palabras y definiciones que yo tengo que conocer para decir, o para que no me digan que no sabía de lo que significaba. La responsabilidad de la dirección, ¿se acuerdan del triangulito de la primera clase? ¿Cuál era la base de calidad, de las políticas de calidad? El primer piso.
la gerencia, la jefatura, llamémoslo así, no están comprometidas, no van a hacer nada. ¿Ya? No van a hacer nada. ¿Ya? Por lo tanto, la responsabilidad de esto es desde el que estaciona el auto hasta el que venía manejando el auto que estacionó. ¿Se entiende? Desde la gerencia hasta el último en la obra comunal. Todos tienen que estar comprometidos. Y obviamente que esto nos ayuda a gestionar recursos. Si hago bien las cosas, no tengo que estar gastando plata de más o recursos de más. Planificación. Y aquí, esto nunca se lo tiene que olvidar. Tengo que validar, verificar y mejorar los sistemas de gestión. Y esa es la gran ventaja de los sistemas de gestión. ¿Son perfectibles? Por supuesto. Pero estoy preconizando. ¿Y por qué cambió? Porque hubo algo que era el queso. Y ya dejó de ser queso ahora. ¿Por qué? Porque lo modifiqué. ¿Ya? Pero para eso tengo que estar encima, sí tengo que estar encima. Porque si no estoy encima, el día de San Blanco por la tarde, voy a saber que la cuestión no está funcionando, ¿o no? Bueno, yo voy a decir. En síntesis, el sistema de gestión de seguridad alimentaria, o sea, la ISO 21000, ¿cierto? Se enfatiza sobre el establecimiento, documentación, implantación, mantención de los sistemas de disponibilidad efectivo. ¿Y qué significa efectivo? Que no vamos a tener en la zona. Y eso se lo olvida. Si ustedes se remontan a la primera clase en la que definimos calidad y inocuidad, era que no le hacía nada a la salud del consumidor. Que incluso se acuerdan que dijimos que les dije que hoy día era el consumidor humano, pero mañana va a ser hasta el consumidor animal, pues si la mascota va subiendo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos metemos, y aquí la idea de esta majamaja, que no voy a entrar en mayor detalle con el cuadro, pero ¿qué es lo que quiero reforzar con esta imagen? El sistema de gestión tiene que ser una cosa integral. No hay cosas independientes. ¿Ya? No me puedo quedar solo con las buenas prácticas. No me puedo quedar solo con las HACCP. ¿Ya? Tengo que integrar y tengo que buscar ese punto en común. ¿Ya? Hay muchas cosas que las buenas prácticas que las HACCP las van a tener, sí. Pero hay cosas que esta tiene, que esta otra no tiene. Y las tengo que integrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿ya? Lo que yo voy a buscar es tratar de eliminar, prevenir o reducir los peligros específicos inherentes a la prevención. ¿Ya? Y obviamente que eliminar es muy ambicioso, y ya lo he comentado. ¿Ya? Al cuchillo nunca le voy a eliminar la peligrosidad de mi lengua. Nunca. Porque cuando lo elimine, dejo de ser cuchillo. ¿Ya? Entonces, tengo que trabajar en prevenir y en reducir. ¿Ya? Y ojo, insisto, ¿ya? Ojo con la gente. Ojo con la gente. Porque una máquina ya puedo detectar que tiene un problema, manda al mecánico y lo arregla. Chao. Es una máquina. Pero ¿en cuántas personas trabajan? Muchos.
Y todas esas personas, esas muchas personas que están trabajando hoy día en el parque, ¿andan todas en la misma sintonía? ¿Cuántos habemos aquí? ¿20 y tantos? ¿Andamos todos en la misma sintonía? ¿Tenemos las mismas ganas? ¿Tenemos el mismo interés? Supuestamente sí. De aprender. En el parque para tener el interés de ganar el interés de los profesores que aprendan. Entonces, cuando yo trabajo con una persona, ¿es súper fácil controlarla? Sí. Me paro a punto fijo al lado. Listo. Cuando trabajo con 10 personas, ya me hago. Cuando trabajo con 100 personas por turno, no puedo. ¿Y qué tengo que tener? Y que ese puesto perfectamente lo podrían usar ustedes en su práctica, que les sirve de práctica y de trabajo. De práctica. ¿No? Y que yo con usted voy a estar viendo y nos vamos a estar repartiendo el caso. Y en el packing, más encima de un jefe de packing hay un jefe de línea. ¿Y qué significa un jefe de línea? Que el viejo está viendo a todas las viejas de esta línea y a todas las viejas de esta otra línea, lo veo por persona. ¿Ya? Y hay un jefe de paletizado. ¿Y qué está haciendo el viejo del paletizado? El jefe paletizado, viendo que todos los viejos que están trabajando en el paletizado lo están haciendo bien. Porque son eslabones en una cadena. ¿Se imaginan que un palet quede mal estigado? ¿O creen que el llavero que maneja la horquilla, que en realidad es una denominación de la marca, que quedó como el llavero el que maneja el llave es la marca? ¿Ya? ¿Ustedes creen que ese compadre se preocupa de que el palet vaya bien estigado o no vaya bien estigado? No. Porque ¿cuál es la pega de él? Pescar ese palet y llevárselo a la cámara. Chao. Y entre más rápido mejor. Listo. Ah, que se me cayó el palet. Ah, pero no era responsabilidad mía. ¿De quién era la responsabilidad? De los que estaban paletizando. ¿Y por qué era responsabilidad de ellos? Porque a ellos le quedaron los muchos sueldos, le quedaron los esquineros corridos, ¿o no? ¿Dudas con respecto a las ISO? Yo en la foto vi que hay algunas ISO que son 22.000 exactos y hace 22.001. ¿Van así 22.002? Son versiones. 22.100. No, son las versiones que son. Pero la 9001, la 92, son versiones más modernas. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener certificado de ISO 9000. Pero ¿qué pasa si 5 años después esa ISO se complejizó más? Y ya no puede ser la 9000, sino que pasó a ser la 9002. Tengo que certificarme en la 9002. Esa es la idea. Pero ¿qué es lo importante? Es el número que viene adelante. Porque eso me está diciendo dónde voy a trabajar. La ISO 9000, calidad del producto al consumidor. La ISO 45, tal cosa. La ISO 14.000, tal otra. La ISO 22.000, tal otra. El segundo apellido. Antes decía como que siempre iban cambiando o mejorándose una cosa así. Y como cada cuánto suele ser eso en realidad. Como que tanto se. Mira, yo una vez hice esa pregunta y la respuesta fue cada vez
Porque incluso en la auditoría, la otra vez estábamos en una capacitación que era la 22.000 año 2012. O sea, hoy día, 2025, 13 años después, todavía sigue esa como la última vez. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuándo está mal? No sé, pensaría que quizás a veces no conviene tanto, quizás a algunas personas que eso cambie y que se mantenga de alguna forma, No. solo por conveniencia. No. ¿Cuándo yo pensaría que sí tengo un problema? Cuando mi procedimiento ha cambiado y todavía estoy en el año 1. Hoy día, mira la tontera que te voy a decir. ¿Ya? Pero en el sistema penal, hoy día es más grave que te roben una gallina a que te asalten y te roben con sorpresa. Sí, todavía no es. 5 años la gallina. 5 años la gallina. ¿Ya? ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Porque no se ha modificado la ley desde esa época donde las gallinas eran bien preciadas y bien. Acuérdense que antes todas las casas tenían gallineros y producían sus propias gallinas. Hoy día, ¿quién tiene una gallina en la casa? Nadie. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que ha evolucionado y quedamos todavía con la misma norma que teníamos en la colonia. ¿Ya? Es ahí donde se produce. Pero, si no hay un cambio sustantivo dentro del procedimiento, ¿por qué ha de cambiar? Pero ojo, no significa que yo la esté revisando constantemente. ¿Ya? Una cosa es que la modifiquen y otra es que la revisen. ¿Por qué? Porque cuando yo la reviso, puedo detectar si tengo o no tengo un problema que me estoy quedando